Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Aumenta el debate por el anuncio del presidente Petro de incrementar los precios de la gasolina. Durante el fin de semana, el presidente Petro anunció en su cuenta de Twitter el aumento en los precios de los combustibles para enfrentar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, FEPEC, el cual asciende a 10 billones de pesos por trimestre y que podría llegar a 40 billones de pesos anuales. Este hueco cada vez les cuesta más a las finanzas públicas y para muchos analistas es insostenible. El fondo busca evitar que el alza internacional de los precios del petróleo impacte demasiado el costo interno de la gasolina. Sin embargo, hoy representa casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. Petro se preguntó si vale la pena subsidiar la gasolina por 40 billones de pesos, pero aclaró que en la decisión no se incluiría ni el ACPM ni el diésel. Juan Carlos Vélez, presidente de Fendipetróleo, dijo en Semana, basado en cálculos del gobierno anterior, que si se llega a eliminar el fondo, la gasolina y el diésel quedarían en un promedio de 17.000 pesos por galón. El senador Gustavo Bolívar dijo que debería quedar el galón entre 16.000 y 18.000 pesos. Esto presionaría al alza la inflación, que ya para agosto fue de 10,8% anual, por encima de las expectativas del mercado. Trabajadores de Justo y Bueno podrán reclamar sus acreencias laborales. Luego de una reunión con el Sindicato de Trabajadores de la Sociedad Mercadería SAS, el Ministerio del Trabajo anunció que un poco más de 6.000 ex colaboradores de los almacenes Justo y Bueno podrán reclamar sus acreencias sociales. De acuerdo con el Ministerio, los trámites se vienen adelantando con la Superintendencia de Sociedades, por lo que los interesados solo deben reunir la documentación requerida y poder pedir lo que les corresponde por salarios, prestaciones sociales y la indemnización por despido sin justa causa. Así lo aseguró el director de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo, Juan Nicolás Escandón. En noticias internacionales, el euro vuelve a tomar impulso. El euro se revalorizó este lunes frente al dólar y el yen, tras unos comentarios del presidente del Banco Central de Alemania que apuntaron a una próxima subida de las tasas de interés del Banco Central Europeo para poner freno a la inflación en la eurozona. En la mañana, el euro se revalorizaba en 1,33% frente a la moneda estadounidense. También se revalorizaba en el mismo periodo un 1,52 frente a la divisa japonesa a 145,25 yenes. La semana pasada el Banco Central Europeo subió en 0,75 puntos sus principales tasas de interés, el mayor incremento registrado en la historia de la institución. De esta manera se busca desacelerar la inversión y el consumo para rebajar la presión sobre los precios. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 4.351 pesos con 23 centavos el día de hoy. El precio del petróleo hacia las 2 de la tarde se ubicaba en su referencia Brent en $94 con 13 centavos por barril y en la WTI en $87 con 90 centavos. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalieron en la jornada de hoy fueron las de Ecopetrol y las de Celsia, con un incremento de 2,92% y 2,82% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron en la jornada fueron las del PEI y las de ENCA, que se contrajeron menos 7,50% y menos 5,28% respectivamente. En otras noticias, déficit de programadores en Latinoamérica, ¿oportunidad para Colombia? Según el estudio Talento TI de Page Group, en Colombia hay más de 135.000 personas que cuentan con una carrera relacionada a las tecnologías de la información TI. De acuerdo con la firma Talently, empresa de tecnología educativa, la demanda de programadores crecerá a un mínimo estimado de 65% en los próximos años, ante un actual déficit de programadores y una oportunidad para el país por la posición geográfica cercana a Estados Unidos, donde existe más demanda de talento tech. Estadísticas de esta compañía revelan que el programador colombiano promedio tiene entre 21 y 38 años, el 77% es representado por hombres y reportan un salario promedio de $3.000, según la especialidad. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana.